Y estamos haciendo nuestras voces por Somos Santa Fe, siempre con el soporte periodístico de cefin.com.ar, por supuesto, con la número 2 en el orden sucesorio en la provincia de Santa Fe, la doctora Griselda Tesio, vicegobernadora de la provincia, y nos metemos en lo que es la gestión de gobierno. Maxi Romero. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Doctora, habló de gestión de gobierno, de promesas de campaña cuando hablábamos de Alfonsín y aquellas que pudo llegar a cumplir. ¿Usted se encuentra conforme actualmente con lo realizado por su gestión y el gobierno en general, no? Mire, yo creo que los políticos nunca están conformes con sus gestiones, porque difícilmente la realidad sea tan generosa que les permita cumplir absolutamente todas las promesas de lo que querrían haber cumplido. Una cosa es una plataforma electoral con ejes importantes, que yo creo que nosotros en ese sentido nadie podrá decir nada del gobierno del Frente Cívico y Social de Santa Fe. Los ejes de nuestra plataforma electoral y nuestro plan estratégico se están cumpliendo inexorablemente. Esos ejes son transparencia, honestidad, austeridad y fundamentalmente construcción de ciudadanía y participación ciudadana. Ese es, diríamos, el encuadre marco de un gobierno. Esa es la filosofía política de un gobierno. Es decir, ¿qué queremos nosotros como gobierno de la democracia y como Frente Progresista? Queremos construir ciudadanía por un lado y para eso necesitamos reforzamiento institucional. ¿Qué significa construir ciudadanía? Significa fundamentalmente hacer la diferencia entre habitantes de un territorio, que somos todos, y ciudadanos, que somos aquellos que tomamos conciencia de nuestros derechos y obligaciones y queremos hacernos oír frente al Estado exigiéndole los derechos que el Estado puede retasear a la ciudadanía. Alguien me podría preguntar, eso está muy bien explicado, pero ¿cómo se logra? Y yo podría decir, bueno, acá viene la cuestión más difícil de la relación entre la estructura política y la coyuntura política. ¿Cómo se logra construcción de ciudadanía? Yo diría, en principio, no es una cuestión tan fácil. Si me permite, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos que encontró en ese camino? Mire, la construcción de ciudadanía se logra con educación. Me refiero a la gestión, ¿no? Sí, de eso estoy hablando. Trabajo digno, salud pública como sistema ampliado para todos, y para eso se requiere presupuesto. Para eso se requiere presupuesto? Economía. Porque y tuvimos un presupuesto. Desde la Casa Gris siempre atacan o apuntan al Senado, donde usted trabaja todos los días. Claro, en realidad nosotros planteamos, para obtener mayor presupuesto y tener más desahogo en las cuentas públicas, planteamos un punto que es un punto de inflexión y que es un punto de diferenciación entre el oficialismo y la oposición, que es la reforma tributaria. Y dentro de esa reforma tributaria, porque vamos a decir las cosas como son, la oposición votó algunas cuestiones de la reforma tributaria enviadas en el proyecto de la Casa Gris. Pero hay un punto álgido, un punto de discusión en donde fundamentalmente se enfrentan los voceros económicos, ingresos brutos, del gobierno y de la oposición, que son ingresos brutos. El justicialismo tiene en este momento una postura con respecto a ingresos brutos que difiere absolutamente de la postura que puede tener el ministro Seara. El justicialismo dice que el Ejecutivo, el gobierno provincial pretende aumentar impuestos. No hablan de reforma tributaria. Bueno, el justicialismo dice muchas cosas, ¿verdad? ¿Político eso? Claro, es un discurso. No, todo es político. Es un discurso engañoso, no es un discurso político. Vamos a decir las cosas como son. Ajá. Cuando nosotros queremos modificar y hablamos de reforma tributaria, partimos de un eje que es fundamental en derecho tributario. Y que además lo dice la Constitución. El que más tiene es el que más tiene que pagar. Porque con esa
recolección fiscal que hace el Estado, porque los estados modernos no tienen otros recursos si no es la recaudación fiscal, con esa recaudación fiscal, los estados, ya sean los estados particulares o el Estado Nacional, pueden hacer obras en educación, en vivienda, en caminos, en infraestructura, en salud, en obras públicas para los que no tienen. En la misma silla que usted está estuvo el senador Mercier y él dijo que tenía razón él porque hubo mayor recaudación. Por entrevistas creo que también ha pasado Frana, la diputada Frana, y dicen que tienen razón porque hay mayor recaudación. El contador Walter Agosto también. El contador Walter Agosto también. Bueno, ¿Es cierto eso? Eso es cierto a medias. Cuando rechazaron por 2 veces la reforma tributaria, la oposición no sabía si iba a haber mayor recaudación. Y no creo que sean adivinos. Las rechazan por un problema de convicción teórica. El senador Mercier niega la posibilidad de ingresos brutos porque él se opone, porque hace un análisis que es exclusivamente económico y que dialoga con el ministro Seara, hace un análisis en donde él teme que esto se traslade a los precios al consumo masivo. Sí. El ministro Seara tiene otra postura, otra teoría económica y nosotros queremos que no es necesario, no es inevitable que se traslade a precios, pero sí creemos que Santa Fe en algunos aspectos es un paraíso fiscal para las grandes empresas. ¿Un paraíso fiscal? Sí, ¿sí? Así se ha dicho, sí. Nosotros estamos viendo que... ¿Son intocables, usted me dice, los grandes empresarios? No son intocables. Fíjese que hay alrededor de 400 y pico de empresas en la provincia de Santa Fe, de las cuales 1/3 por lo menos son grandes empresas, y no pagan ingresos brutos. Y el pequeño kiosco o el supermercadito de la esquina sí paga ingresos brutos. Ahora, para hacer justicia, en el sentido de terminar lo que también dijeron, corregime Carlos si me equivoco, ellos dijeron, bueno, llegamos a fin de año, si la economía no está bien, nosotros accedemos a reformar nuevamente y se forma una comisión de seguimiento a donde van a participar los gremios, que por otro lado hay gremios que están pidiendo que se habilite porque todavía no está funcionando. Sí, la UDA le pidió que se la sí, hay otros gremios que también, ¿no? Bueno, nosotros no estamos en condiciones de abrir paritaria. La comisión de seguimiento del presupuesto. La comisión de seguimiento este año no se reabre. Eso lo dirá la ministra de Educación. Yo no tengo noticias hasta ahora, pero por ahora, en este mes, claro. Es cierto lo que ha dicho la oposición. Y es cierto también que hubo mayor recaudación. Y es cierto que hubo mayor recaudación a nivel nacional, por lo tanto hubo mayor coparticipación. Pero no fue rechazada la reforma tributaria por estas cosas que sucedieron posteriormente. ¿Se dan cuenta? Nadie rechaza por lo que eventualmente puede llegar a suceder. Lo que sí es importante, y ahí nosotros debemos decir que la oposición nos acompañó en eso, es el reclamo que la provincia de Santa Fe tiene ante la Nación por las deudas que la Nación tiene. Eso tiene. Es bueno, Carlos, lo que dice, porque estuvieron todas las expresiones políticas, senador Reutemann, Torres, Justinian. Una madurez política muy importante de todos los sectores. Nosotros hicimos la audiencia pública en la Suprema Corte de Justicia. Esto no le gustó al gobierno nacional. De la Nación. Que la provincia vaya en bloque. Y además que fuera una audiencia pública. Así es. Que la Corte Suprema no es muy proclive a dar audiencias públicas, ¿verdad? Y nosotros estuvimos ahí con todos los sectores políticos que nos acompañaron, fundamentalmente, no cabe duda, con el sector del justicialismo, que nos acompañó con sus senadores y sus diputados y sus representantes. La Nación dice que nos debe menos de lo que realmente nos debe. El ministro Vudú lamentablemente no se presentó en esa audiencia pública, que tendría que haber sido él. Siempre son los ministros de Economía los que responden ante una demanda de un Estado particular. Envió una representante de su ministerio que según tengo noticias es una persona muy capaz, pero que no estaba interiorizada de estos temas, ¿verdad? Doctora, vamos a la tribuna a ver qué pregunta le hace a la doctora Telles.